Rafael, millonario en sillas de ruedas, vive un milagro al bailar con una mendiga negra sin hogar. Rafael solía dominar el mundo desde su torre de cristal y acero, eterno dueño de sus días y noches. Pero un accidente brutal lo atrapó en un cuerpo al que la movilidad le fue arrebatada sin aviso. Ahora, su reino se reducían a ruedas que rozaban el suelo frío de su mansión. Nunca imaginó que desde esa nueva altura otro mundo se abriría ante sus ojos. Era la noche de la gala benéfica más opulenta de la ciudad. A su alrededor, vestidos caros, risas forzadas y copas que tintineaban con promesas vacías. Rafael miraba todo con cierto hastío, hasta que algo rompió esa monotonía. Una mujer apareció en el centro del salón, y todo cambió. María, con su piel oscura y radiante, sus trenzas al viento y un vestido improvisado que no ocultaba la dureza de su realidad en la calle. Pero había magia en ella. Bailaba, no un baile pulido ni planeado, sino una explosión de fuego y dolor, de pasión. Sus pies golpeaban el suelo con fuerza, el ritmo vibraba en el aire como un latido salvaje y urgente. La multitud la rodeaba, algunos con miradas mordaces, otros con una curiosidad incómoda, pero todos obligados a presenciar la tormenta que desplegaba. Rafael, en su silla, sintió como algo crujía dentro de su pecho, una mezcla de asombro y culpa que le apretaba la garganta. Él, acostumbrado a controlar, ahora espiaba ese torbellino humano que bajaba de su mundo de cristal para enseñarle lo que realmente significa vivir. Cuando María descendió del escenario improvisado, sus ojos chocaron. No era solo la admiración por un talento fuera de lugar. Había un llamado silencioso, urgente, que lo arrastraba a ella. Su piel marcada por el sol y calles, sus dedos huesudos y su sonrisa rota le decían algo que Rafael no supo nombrar. De repente, la idea de ayudarla no era solo un acto de caridad, sino una necesidad vital. Un misterio que debía desentrañar. Sus manos temblaban al enviarle una. La gala se transformó poco a poco de una mera fiesta de apariencias a un campo de batalla de emociones y secretos. Y justo cuando Rafael empezaba a creer que quizá, solo quizá, podrían vencer las fronteras que los separaban, apareció entre la multitud un rostro del pasado. Un fantasma inesperado que dejó el aire tenso, cortante, como un cuchillo resquebrajando una frágil esperanza. ¿Qué papel juega este nuevo invitado? ¿Será un salvador o un destructor? La música sigue sonando, pero nadie sabe si será melodía de unión o el preludio de un adiós brutal. ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! La música seguía su curso, pero el ambiente se volvió helado. El rostro del nuevo invitado iluminó la sala con un destello de reconocimiento y horror. Era Javier, el hermano de Rafael, a quien había creído perdido para siempre. Un hombre que había desaparecido en un escándalo que manchó la reputación de la familia y había arrastrado a Rafael con él a los abismos de la vergüenza. La sonrisa de Javier era como un rayo que cortaba la oscuridad de su pasado.
adentrándose en las sombras de la gala. El momento se detuvo. La multitud se dividió entre el asombro y la especulación susurrada. Sus ojos se encontraron y Rafael sintió cómo el aire le faltaba. Las risas se apagaron, se volvieron ecos lejanos. «¿Qué haces aquí?», logró susurrar, apenas audible, mientras los latidos de su corazón resonaban en sus oídos como un tambor descontrolado. «Vine a buscarte», dijo Javier. Su voz era un ácido para las viejas heridas de la familia. «Amenazas siguen acechando y tú estás en peligro». La frase se deslizó entre el aire caliente de la gala, cargada de incertidumbre. María, aún en el fondo del salón, sintió que la situación se torcía en su interior. La chispa de conexión que había florecido entre ella y Rafael chisporroteaba con el inhalar de nuevos riesgos. No eran solo clases sociales distintas. Ahora, una sombra del pasado se cernía sobre ellos. Un murmullo subió como una marea en la multitud. Miradas de escándalo, de juicio y miedo se intercambiaron como bolas de fuego. Algunos tiraron de sus vestidos y sus trajes, nerviosos, mientras otros intentaban oír más sobre la aparición de Javier, esa figura que había traído mal sabor y separación a la familia. Rafael daba pequeños tirones a su silla, luchando con una mezcla de sorpresa y rabia. «No, no puedes estar hablando en serio», respondió, su voz firme y angustiante. «No hay nada que pueda amenazarme ahora, Javier. Estoy empezando a vivir». «Rafael», insistió su hermano, con un tono de urgencia, «hay cosas que no sabes, conexiones que te involucran y que no podemos seguir ignorando. La gala no es solo una celebración, es un escenario». Las palabras resonaban como campanas alarmantes. Rafael sintió un nudo en su pecho y vio un futuro desvaneciéndose. ¿Un escenario? Ahora todo tenía sentido. María estaba ahí. Ella también era un peligro y una salvación. Pero ¿cuál era la verdad? En ese instante, un grito desgarrador cortó la tensión y todos giraron hacia el fondo del salón. Una mujer, pálida y con el rostro desencajado, se había caído entre la multitud. Su vestido elegante manchado de sangre. La música se apagó. El aire se volvió denso. Nadie se movió. Los ojos de María se abrieron como platos y Rafael sintió un frío que le recorría la espalda. La sala estalló en caos. Gritos, pasos apresurados, empujones. La tragedia había irrumpido. Todo lo que había empezado como un simple contacto entre él y María estaba ahora vinculado a secretos oscuros y amenazas reales. Rafael sintió que la tierra temblaba debajo de él, vertiginoso, desesperante. María, con la mirada llena de terror, se dirigió hacia él. Sus manos temblaban. ¿Qué había causado esta explosión, esta violencia repentina? ¿Era parte del pasado de Rafael o del enigmático secreto de su conexión? Y mientras intentaba asimilar lo que ocurría, los ojos de Javier centellaban con una preocupación que cortaba el aliento. La vida de todos allí estaba por cambiar, y las respuestas estaban más lejos de lo que jamás imaginó. En medio del caos, Rafael supo que había que enfrentar el futuro, no solo por él, sino también por María. Pero ¿cómo empezar cuando el escenario estaba cubierto de sangre? La sala quedó en un silencio sepulcral. Los gritos cesaron y todos giraron instintivamente, sus miradas fijas en el cuerpo caído. Martín, el organizador de la gala, se apartó de la multitud. Su rostro se tornó pálido. Era una mujer que todos conocían, Sofía, una periodista famosa por sus investigaciones que desenterraban verdades ocultas. Ahora yacía en el suelo, su vestido
Vi. María había dejado de moverse. Su rostro estaba pálido. ¿Qué ha pasado?, murmuró. Un nudo de ansiedad se formó en su garganta. El caos creció, la gente empujándose para ver. Unos comenzaron a gritar, pero él no podía apartar la vista de Javier. Su hermano seguía allí, con esa sonrisa puñal que nunca olvidaría. La tensión en el aire era palpable, como si todos esperaran el siguiente movimiento. «¡Llamen a una ambulancia!», gritó Martín. Su voz temblaba. Nadie parecía escuchar. Rafael miró a Javier. «¿Tú sabías de esto?». «Oh, no sé nada», respondió su hermano, pero sus ojos traicionaron su miedo. De repente, un estruendo. Las luces se apagaron. La oscuridad envolvió la sala. Los murmullos se convirtieron en pánico. La gente chocaba entre sí y Rafael no podía moverse con su silla. Sintió un empujón y de repente los murmullos mutaron a gritos desesperados. «Mierda, mierda», pensó. Ese frío le recorrió la columna. Tenía que salir, encontrar a María. Apagaron el sonido y las luces, y esa sombra de incertidumbre se había apoderado de todos. Un flash de luz encandeó el lugar. ¡Uf! Miradas salvajes, cuerpos inquietos. Era el caos absoluto. Y entonces ocurrió. Un sonido sordo, un estallido. El eco atravesó la sala. Un disparo, un instante de confusión total. Todo quedó en suspensión y luego gritos ensordecedores. ¡No! Las caras, el horror. Rafael giró, buscando a su hermano. Todo su cuerpo se puso en alerta. En la confusión vio una figura moverse rápidamente entre la multitud. ¡Era María! Ella corría, su vestido ondeaba como una bandera. Rafael la llamó. Su voz se perdió entre el caos. «¡Detente, María!», gritó, pero ella no escuchó. La figura que se movía en la penumbra se volvió hacia él. No era Javier como esperaba. Era un hombre con una chaqueta oscura, con un pasamontañas y su mirada feroz. Todo lo que había creído seguro y sencillo se esfumó en un instante. «Tu hermano está involucrado en esto, Rafael», dijo con una voz rasposa. ¿Creías que seguiría escondido para siempre? La revelación le golpeó con la fuerza de un mazo. ¿Javier involucrado? No podía ser. Su mente se rebelaba. Javier siempre había sido el hermano bueno, el que había cargado con el peso de sus errores, el que había desaparecido. Mientras el caos se extendía, Rafael sintió que su mundo se revertía. Empezó a verle como un extraño, un peligro inminente en su vida. Pero antes de que pudiera procesar eso, el misterioso hombre dio media vuelta y salió corriendo. María se detuvo. Sus ojos se encontraron. El pánico en su rostro estaba claro. «Rafael, ten cuidado», gritó, pero las palabras sonaron lejanas. Un segundo disparo sonó. La multitud estalló en una nueva ola de terror. La sangre seguía manchando el suelo y la música, la tan deseada celebración, se convirtió en un eco de miedo. En un instante, todo cambió. Rafael entendió que estaba atrapado en una red de secretos oscuros y que su vida, la de María, la de su familia, estaba en juego. Él solo quería encontrar respuestas, y ahora su hermano estaba en el centro de todo el horror. Y mientras la esperanza se perdía entre la confusión, Rafael se dio cuenta de que su conexión con María podría ser lo único que lo salvara, o lo condenara para siempre. El caos se desató. Gritos y llantos mezclados con disparos resonaron en la sala. Rafael se dio cuenta de que la realidad le estaba sobrepasando. María estaba corriendo hacia él, pero el mundo a su alrededor desaparecía en un torbellino de miedo. Su mirada, llena de terror, lo atravesó. «¡Rafael!», gritó.
sus ojos buscando desesperadamente los de él, pero su voz se ahogaba en el clamor. El espacio se hacía pequeño y Rafael se sintió atrapado, como una marioneta en un juego macabro. La multitud se aglomeraba, empujándose unos a otros hacia las salidas. A su lado, Javier seguía allí, su expresión cambiando entre preocupación y un destello de algo más que Rafael no alcanzaba a identificar. De repente, más disparos. El ruido se intensificó, como si el aire se fuera a desmoronar. En medio de los gritos, una figura oscura apareció de nuevo, moviéndose entre las sombras. Rafael no pudo apartar la vista. «María», gritó, pero ella había desaparecido de su vista. El sudor le ardía en la frente. Su corazón latía con fuerza. Luego un ruido sordo y un golpe. La multitud se detuvo en seco. Rafael sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Un silencio helado invadió la sala. En el centro, entre la gente, alguien había caído de nuevo. Esta vez era un hombre. Un golpe de adrenalina, casi electricista, lo sacudió. Reconoció la chaqueta oscura. Era el mismo que había aparecido antes. ¿Pero por qué estaba él ahí en el suelo? La confusión reinaba. La gente se agachó, murmurando, y un círculo comenzó a formarse. Rafael se abrió paso, ignorando la presión en su pecho, hasta que finalmente llegó. El hombre yacía inmóvil, su rostro pálido, los ojos cerrados. ¿Dónde estaba la esperanza en medio de este terror? Pero cuando los murmullos empezaron a agolparse a su alrededor, Rafael escuchó un nombre. «Es Manuel», dijo alguien, «el abogado de la familia». Una oleada de incredulidad le recorrió el cuerpo. «Manuel, en medio de todo». La trama se complicaba. Su mente empezó a confabular conexiones, y entre las palabras desordenadas surgió un rincón de la verdad. Su hermano, Javier, había estado hablando con Manuel en su juventud. Una sombra de traición se cernía sobre ellos. De repente, algo estalló en su interior. Javier no era solo su hermano, era parte de algo mucho más grande. Su rostro reflejaba algo que él no quería ver. «No», dijo Rafael, su voz apenas un susurro. «¿Quién está detrás de esto? ¿Javier?» Javier vaciló. En su mirada se asomaban secretos aplazantes, pero no tuvo tiempo de responder. Un grito desgarrador volvió a captar su atención. Era María, señalando hacia el fondo de la sala. Rafael giró la cabeza y por un instante el tiempo se detuvo. Un grupo de personas, empujando y agitando los brazos, estaban por irse. Pero no era una simple huida. Los ojos de María brillaban rodeados de lágrimas. «Rafael, corramos, hay más que perder aquí», gritó mientras se precipitaba hacia él. Pero la siguiente escena destrozó cualquier intento de escape. Un nuevo disparo resonó, y en un instante Rafael sintió la presión en su pecho desvanecerse. El impacto del disparo fue más fuerte que cualquier otro sonido. Pero no fue un estruendo, fue un silencio profundo e insoportable. El hombre había caído. La mirada de todos se centraba en él. Era Javier. Sin aliento, Rafael miró a su hermano caer al suelo. La traición había florecido justo frente a sus ojos. Las piezas se colocaron en su lugar. Javier, su hermano, había estado en el centro de la tormenta. Las conexiones con Manuel, el abogado, todo se cerraba en un solo hilo frágil. Javier susurró, incapaz de procesar lo que sucedía. Pero María solo podía mirar, su expresión un grito silencioso. Rafael sintió que su mundo se desmoronaba. Lo que había creído cierto se estaba desvaneciendo. No había más certezas.
Había un abismo llamado familia y peligro. Mientras la sala giraba a su alrededor, la última visión que tuvo fue la de María tratándolo de alcanzar, pero todo estaba cambiando. La conexión que había entre ellos era ahora un entramado de sombras, y el grito de su corazón resonó en medio del caos. ¿Qué había perdido realmente? ¿Podría salvar lo que quedaba de él mismo? El golpe fue más fuerte de lo que nadie podía imaginar. Rafael se sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. La imagen de Javier, su hermano, yaciendo en el suelo con una mancha oscura en la camisa, era un puñetazo en el estómago. La gente a su alrededor se había congelado, gritos ahogados y miedo palpable en el aire. María, llena de pánico, corrió hacia él. «Rafael, ven», pero él no podía moverse. Algo en su interior se resistía, desmenuzando la realidad en 1000 pedazos. La mirada silenciosa de Javier lo atravesó, lleno de dolor, y de repente todo se desató. En un arrebato de adrenalina, la multitud retrocedió al unísono. Rafael pudo ver a lo lejos la boca de salida que se oscurecía con las sombras. ¿Quién había disparado? ¿Por qué su hermano estaba allí? Las preguntas llameaban en su mente, y el caos lo rodeaba como un monstruo al acecho. Un murmullo creció entre la multitud. ¡Lo mataron! ¿Quién fue? Rafael sintió que el aire se volvía espeso. Se acercó a Javier con la intención de ayudarlo, pero algo le detuvo. La realidad se desmoronaba, y cuando miró a su hermano, supo que nada volvería a ser igual. Sin aliento, se pasó la mano por el cabello, tratando de madurar las piezas de ese rompecabezas horrible. Todo en su vida, cada decisión que había tomado, cada cosa que había creído, ahora colapsaba como un castillo de naipes. Y justo cuando pensaba que la tragedia no podría hacerse más intensa, una voz emergió desde el corazón del tumulto. «¡Deténganlo!», gritó un hombre que salió de la penumbra. Su rostro estaba pálido, como si hubiera visto un espectro. «¡Es un traidor!», añadió, señalando a Javier. La multitud se giró, ojos incrédulos llenos de horror. El desconcierto dio paso al caos nuevamente. Rafael se giró hacia su hermano, pero la mirada de Javier ahora parecía lejana, como si estuviera atrapado en otra dimensión. «¿Qué está diciendo?», balbuceó Rafael. Su voz temblaba. La revelación lo golpeó con una fuerza brutal. «¡Traidor!». Cada palabra se retomaba en el aire como un eco venenoso. ¿Era posible que Javier, su hermano, estuviera involucrado en todo esto? La confusión en su rostro se convirtió en miedo. La gente empezó a murmurar, unos señalando a Javier, otros confundidos, mirando a Rafael, buscando respuestas. «¡No es cierto! Javier no es un traidor», gritó Rafael, aunque su mente tambaleaba. Pero el hombre siguió hablando, una voz cargada de desprecio. «Él ha estado trabajando con la mafia. Ha vendido información, Rafael. Y no solo eso». El aire se volvió gélido. Las palabras parecían garfios que perforaban su pecho. Rafael quería creer que todo era mentira, que eran solo rumores basados en una historia familiar desgastada. Sin embargo, cuando miró a Javier una vez más, los ojos de su hermano brillaban con desesperación. «Todo eso es verdad», murmuró Javier, su voz rota. «Lo siento, Rafael. No podía dejar que te lastimaran». El tiempo se detuvo. Las palabras eran una bomba de tiempo en su pecho. ¿Cómo podía? ¿Por qué? En un instante la traición se esfumó en un mar de dudas. «¿Qué has hecho?», le preguntó Rafael, y su voz se quebró. «Necesitaba protegerte, estar al tanto de lo que está sucediendo», dijo Javier, mientras el miedo y la rabia chocaban en su interior.
¿Pero protegerlo de qué? ¿Dónde estaba el fin de esto? La culpa se mezclaba con la incertidumbre. Conexión con María palpitaba en el fondo, un hilo tenso que amenazaba con romperse en cualquier momento. Sin una palabra más, como si todas sus respuestas fueran piezas de un juego cruel, los ojos de Javier mostraban un pánico genuino, como si temiera incluso por su propia existencia. «Rafael, escúchame, están aquí, no es seguro», grita Javier. Y Rafael sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Pero esos mismos ojos llenos de vergüenza le ofrecían una mezcla de verdad y engaño. Todo ese tiempo había sentido su presencia. La sombra de Javier siempre había sido su faro, y ahora se volvía oscuro en sus ojos. Cada giro en la historia, la vida que conocía se desmoronaba. La tensión en el aire se sentía como un estallido inminente, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. El caos se intensificó de nuevo. Un empujón lo sacó de su trance y vio a María de nuevo, su rostro lleno de angustia. Sin pensar, la buscó entre el tumulto, la salvación que necesitaba. ¡María! Su voz se alzó sobre la multitud, pero pronto se vio arrastrado por la marea de cuerpos. Las sombras lo rodeaban, y un grito desgarrador cortó el aire. No podía ser. La multitud se partió, y en el centro de todo, un nuevo terror le golpeó con su peso. Alguien más yacía en el suelo. Era Manuel, el abogado de la familia. Pero a su lado, una sola figura levantó la mirada. Y dentro de aquellos ojos, Rafael reconoció algo. Era el mismo hombre que había visto anteriormente, el misterioso con el pasamontañas. En ese momento, el caos se convirtió en un grito de horror. Lo que había comenzado como una noche de esplendor terminaba en un juego cruel de muerte, traición y un oscuro secreto que se desplegaba lentamente ante sus ojos. La noche estaba lejos de terminar, y en medio de la confusión, Rafael sintió que el suelo se partía bajo sus pies. Todo lo que había conocido estaba en juego, y no había respuestas, solo un vasto abismo de dudas e incertidumbres. La sala temblaba con una tensión densa, como si el aire mismo estuviera atrapado bajo una capa de miedo. Rafael miró a su hermano que yacía en el suelo, el eco del disparo aún resonando en sus oídos. La multitud, paralizada, observaba, boquiabierta. Algunos gritos dejaron escapar su horror, pero el murmullo pronto se volvió un murmullo sordo. La incredulidad dominaba cada rincón. «¿Qué ha hecho?», murmuró, mientras se acercaba a Javier, sintiendo el mundo desmoronarse a su alrededor. ¿Cómo era posible? Todo lo que sabía parecía estar cayendo en pedazos. Y entonces, con un movimiento repente, «Es parte del juego». Un frío recorrió su columna. ¿Qué quería decir? La confusión se apoderaba de su mente. Justo cuando iba a preguntar, la figura avanzó, acercándose a él con pasos firmes y amenazantes. María, desde el fondo, gritó su nombre, pero su voz se perdía en el creciente caos. El hombre levantó su mano, como si estuviera apuntando, y Rafael sintió el tiempo se detenía. Todo esto ha sido un plan, un movimiento en un tablero que apenas podemos ver. Tu hermano, él ha vendido secretos. Pero hay más. Hay algo que no sabe, algo que todos temen. Las palabras vibraron en el aire. Todo comenzó a girar. Un nudo se formó en su pecho. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué secretos? Sus manos temblaban y podía sentir la presión creciente detrás de su cráneo. La revelación chisporroteaba entre sus pensamientos. ¿Sabías que tu familia no solo tiene enemigos externos? Hay traiciones internas, personas que están más cerca de ti de lo que imaginas, continuó el hombre,
sus ojos ocultos detrás del pasamontañas, incapaces de ocultar el desprecio que emitía. La verdad duele, pero es hora de que la enfrentes. Rafael luchaba por comprender qué pasaba con su familia. ¿Estaba Javier involucrado en algo mucho más siniestro? Un eco de desconfianza se alzó dentro de él. Desvió la mirada hacia su hermano, solo para encontrarlo luchando por respirar, con una mirada de desesperación que parecía una súplica. Siempre quise protegerte, Rafael. Lo hice para mantenerte fuera de esto, dijo Javier, con dificultad. Cada palabra era un esfuerzo, pero un nuevo grito llenó el aire. Era María, sus ojos llenos de miedo e impotencia. Rafael, ven aquí, no le creas. Es un engaño, gritó, mientras la presión aumentaba, un pánico inminente. Los murmullos comenzaron a crecer, gente empujándose hacia atrás, buscando refugio. Rafael sentía el mundo desmoronarse y el caos llenaba sus pensamientos. ¿Qué es lo que no me has contado, Javier?, exigió ahora, su voz un filo afilado. ¿De qué te has metido? Hay un trato en marcha, algo con la mafia, algo sobre tu salvación. Las palabras de Javier se entrecortaban en medio de la creciente confusión. Pero antes de que pudiera explicarse, algo terrible ocurrió. La figura del hombre de la chaqueta oscura parecía cambiar. Su mirada ácida se tornó hacia la multitud. Siguió mirando a Javier y entonces sacó un arma. Pero no fue él a quien apuntó. Con un movimiento abrupto, disparó hacia la multitud en busca de alguien más. Alguien que aparecía justo detrás de Javier. Rafael se quedó helado. Era su madre. Ella apareció entre la multitud. Sus ojos tenían esa mezcla de furia y desesperación. Se interpuso entre su hijo y el misterioso atacante. «¡No, no!», gritó, pero el silencio se deshizo de su grito, devorando cada sonido. El disparo resonó y el tiempo se detuvo. Rafael sintió que la tierra se deslizaba bajo sus pies. «¡Mamá!», su voz se rompió. Un grito que resonaría por siempre en su memoria. Pero al girar la vista, vio que ella caía. Y un torrente de emociones lo abrumó. La traición, el dolor, el horror. La bala había encontrado un blanco en su propia historia. Todo lo que había creído estaba apilado en un laberinto. La verdad que se presentaba en ese momento era más aterradora que los secretos ocultos, porque ella había estado allí. ¿Qué papel desempeñaba en este juego oscuro? Rafael se dio cuenta de que su madre no solo conocía a su hermano, que había algo más sombrío en su familia. La traición se apoderaba de su realidad, y él no estaba preparado para enfrentarlo. Y justo cuando el pánico iba a desbordar todo su ser, el hombre de la chaqueta oscura se desvaneció entre la multitud, dejando en el aire el eco de su advertencia. Todo se volvió un torbellino de preguntas. ¿Cuánto tiempo había perdido en su ignorancia? ¿Quién era realmente su familia? ¿Cuál era la verdad en ese juego mortal donde el amor y la traición se entrelazaban de maneras inimaginables? Mientras sostenía el cuerpo de su madre, la urgencia y desesperación lo empujaron a actuar. Rafael sabía que esto era solo el principio, y el caos que lo rodeaba se iría transformando en un laberinto de violencia y revelaciones. ¿Podría salir de esa noche con alguna verdad sobre su familia? Al mirar a su hermano, vio él. «Todo esto no ha hecho más que comenzar», murmuró Javier. Y Rafael comprendió que en ese instante, él no solo estaba luchando por su familia, estaba luchando por su propia vida. Rafael sostenía el cuerpo de su madre, pero el tiempo había dejado de tener sentido. El bullicio de la galería se desvanecía y todo lo que escuchaba era un zumbido sordo. La herida en el pecho de su madre parecía absorber la luz a su alrededor.
dejando todo envuelto en penumbras. «Mamá, por favor, no». La súplica le salía del fondo del alma, pero ella estaba consciente de que el tiempo se le escapaba. Javier, aún tirado en el suelo, luchaba por mantenerse despierto, pero Rafael sabía que no podría sostener el peso de su hermano mientras todo se desmoronaba. La multitud comenzaba a agolparse, algunos pareciendo paralizados, otros buscando una salida. En medio del caos, la figura del hombre de la chaqueta oscura ya no estaba. ¿Qué había sucedido? La conexión entre él y el miedo se sentía como un K. «Rafael». La voz de su madre apenas si flotaba entre el ruido. «Tienes que...». Pero el final de su frase se perdió en un susurro. En ese instante, todo cambió. Un estruendo resonó en la sala y una serie de explosiones iluminó el lugar. No era un disparo, sino la caída de algo pesado y contundente. Las luces comenzaron a parpadear frenéticamente, como si la misma gala se negara a continuar. La puerta principal, aquellas grandes puertas doradas tan elegantes, se estrelló y se abrió de par en par. Una figura apareció, y Rafael sintió que su corazón se detenía. Era otro rostro familiar, pero devastador. Ana, su esposa, había estado desaparecida por meses, y ahora estaba justo ahí, con los ojos desorbitados de pánico. «¡Rafael!», gritó, avanzando hacia él, con brazos abiertos y unas vendas cubriendo su mano. El horror en su mirada era irrefrenable, pero no era solo el miedo en su voz lo que lo paralizó. Era la sangre que goteaba de su muñeca, manchando el suelo de rojo. Todo se detuvo. ¿Qué hacía aquí? ¿Qué le había pasado? Rafael sintió que su realidad se desmoronaba bajo sus pies. La mujer que había amado y buscado estaba ahora en la línea de fuego. «¡Ana!», su voz resonó, mezclándose con la desesperación de su madre, de su hermano, de la multitud. Un grupo de hombres armados había invadido la gala. «¡Nadie se mueva!», gritó uno de ellos, la voz cortante como una navaja. La tensión se volvió palpable y Rafael sintió que el aire se le cortaba. Los hombres avanzaron y en un instante de terror absoluto, un disparo más resonó. No fue uno de quienes estaban en el suelo, sino uno de los intrusos. Un hombre caído entre el cliente se levantó, solo que no era Javier, era Manuel, el abogado, el verdadero traidor de la familia. Rafael no pudo procesar lo que estaba sucediendo. Ana apenas había cruzado la puerta, y su hermano, herido en el suelo, ahora estaba en medio de todo. La verdad se desmoronaba. Manuel levantó la mano como si tuviera el control, pero no era así. «Esto es un mensaje», dijo, y sus ojos brillaban con una furia malvada. «No escapen, no hoy». Un grito desgarrador salió de los labios de Ana, quien repentinamente se lanzó hacia Rafael. No era solo por miedo, sino con una urgencia desconocida, como si algo dentro de ella estuviera rompiéndose. «Rafael, no puedes confiar en él», decía, pero era evidente que no iba por su hermano o su madre, sino que había algo entre ellos, algo oscuro y aterrador. La multitud retrocedió, como si presintiera el peligro inminente. Rafael, ahora inmóvil, sintió que un torrente de emociones lo abrumaba. Entre el caos y los ecos de disparos, la revelación comenzó a afirmarse en su mente. Ana había estado con Manuel, y los secretos de su matrimonio eran una trampa mortal. Su amor, lleno de promesas, se convertía en un campo de batalla. «¡Ana!», gritó Rafael, la confusión y el horror haciéndole temblar la voz. «¿Qué te ha hecho?». El silencio que siguió fue un bálsamo sobre las llamas de la confusión.
Las miradas se volvían hacia ella. Cada rostro que presenciaba la escena se llenaba de incredulidad. ¡Pum! 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 «Es la verdad que temías, Rafael», dijo Ana, sus ojos finalmente revelando un destello de traición. «Siempre he estado del lado de quien tiene el poder, y ahora estoy aquí para quedarme». Las palabras cayeron como piedras, aplastando toda esperanza. La sala, una vez un refugio de lo desconocido, se transformaba en un terreno sembrado de traiciones. Y mientras las emociones estallaban a su alrededor, Rafael comprendió que todo lo que había creído sobre su familia, su amor, su vida, ya no existía. La verdad era un dragón que ahora respiraba fuego, y el caos solo había comenzado. La sala se había detenido en un silencio ensordecedor, como si el tiempo mismo colapsara. Rafael miraba a Ana, a su madre en el suelo, a Javier. Todo giraba a su alrededor. La verdad que salió de los labios de Ana lo golpeó como un puño. Siempre he estado del lado de quien tiene el poder. El caos continuaba, pero un nuevo tipo de miedo rondaba. No era solo el terror de los disparos, era la... Rafael quería aferrarse a algo real, pero su realidad se desmoronaba mientras veía el terror en los ojos de Ana, el color de la sangre manchando su vestido, el vacío que ahora habitaba en su corazón. ¿Por qué, Ana? ¿Por qué lo has hecho? Su voz era un hilo quebrado, lleno de dolor. Ella miró hacia abajo, como si la vergüenza le pesara demasiado. «Lo hice para sobrevivir, para nosotros», dijo, pero sus palabras sonaban como otra mentira. Cada frase caía más pesada que la anterior. «Tú no entiendes. Estoy atrapada en esto. Ellos no me dejarán ir». De repente, un ruido, un estruendo. La puerta era derribada por detrás, y una nueva figura apareció. Un hombre al que Rafael no reconocía, alto, con una mirada de determinación feroz. «Salgan de aquí», gritó, señalando a la multitud. La voz grave reverberó. Algo en su mirada le daba una sensación de certeza. Este era alguien que había venido para acabar con todo. La sala estalló en pánico. La gente corría, empujándose unos a otros. Gritos resonaban mientras se intentaban encontrar salidas. Rafael sintió que el mundo se desvanecía. El horror iba más allá de un simple tiroteo. La traición de Ana cortaba más profundo que cualquier bala. «Rafael, ven». María había aparecido de nuevo, su rostro blanco como un lienzo. Rafael apretó la mandíbula. Ella era su única esperanza y al mismo tiempo parte de este caos que los rodeaba. «No podemos quedarnos aquí. Necesitamos salir». Pero en medio de la confusión todo se detuvo de nuevo. En un giro inesperado, el hombre misterioso que había entrado mostrando confianza se volvió hacia Ana con una mirada que parecía aplastarlo todo. «¿No le has dicho la verdad a tu marido, Ana?». La voz del hombre era fría y calculadora, y el aire se volvió denso. «¿Qué sabes de ella?». Rafael sintió que el corazón le latía con furia. Ana parecía desvanecerse en ese instante, como si toda su esencia se desmoronara al tiempo que las palabras del extraño la atravesaban. «No solo es tu esposa, ella es parte de esto». «Teón forma parte de un acuerdo que tú no comprendes», dijo el hombre. «¡Cállate!», Ana gritó, pero sus ojos mostraban un miedo palpable. Rafael sintió que la traición se multiplicaba. El caos de su mente se llenaba de preguntas que no tenía respuestas. ¿Qué era lo que no sabía? La mirada del extraño se centró en él, y todo pareció congelarse. «Eres un peón en un juego que no comprendes, Rafael. Su familia no solo está involucrada en esta guerra,
está detrás de un oscuro secreto que afecta a todos. Rafael sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué dices?, exigió, sintiendo la desesperación y la furia a partes iguales. Quería gritar, quería llorar, quería entender. Pasaron segundos que parecieron eternidades, y cuando esas palabras aterrizaron, todo cambió. Tu madre no es quien crees. Todo este tiempo, ella fue la que planeó el ataque. El mundo se detuvo. El golpe fue tan fuerte que Rafael sintió que el suelo se movía bajo él. Su madre, la mujer que siempre lo había guiado, había sido la mente detrás de la traición y el engaño. No había vuelta atrás. La multitud seguía gritando, corriendo en busca de escapatoria, pero él se sentó ahí, helado, viendo cómo todo se desmoronaba. ¿Qué más no sabía? Las traiciones se entrelazaban como las sombras en la oscuridad. Mientras Rafael intentaba acomodar su mundo, Ana retrocedió un paso, el horror claramente visible en su rostro. «Es la verdad, no hay más», susurró, y Rafael notó algo como un brillo en sus ojos. Era miedo, sí, pero no el miedo de perderse en este juego. Era algo más profundo. ¿Qué otra cosa escondía? María alzó la mano. ¿Qué significa esto? ¿Qué has hecho realmente, Ana? Pero Ana no podía responder. Su mundo se había convertido en un laberinto de traición y dolor. La confusión fue interrumpida por una explosión. El aire se llenó de escombros. Todo se balanceó. Entonces, en medio del caos, un grito desgarrador atravesó la habitación. ¡Detrás de ti! Era la voz de María, pero fue demasiado tarde. Un disparo resonó de nuevo. El tiempo congeló su mirada. Pero esta vez, alguien más había caído. Fue Javier. La sala se sumió en otro nivel de horror. Rafael no podía creerlo. Se sintió como si lo atravesaran 1000 cuchillos. La confusión, la traición y el dolor se mezclaban en un cóctel mortal. ¿Por qué todo acababa así? Rafael, atrapado entre el dolor y la rabia, supo que ni siquiera la verdad podría salvarlos ahora. Pero entre el caos, un hilo de esperanza se desvanecía, y él estaba decidido a encontrarla, aunque eso significara cruzar un abismo oscuro lleno de mentiras y secretos. La verdadera batalla apenas comenzaba. El golpe fue más fuerte de lo que nadie podía imaginar. Javier yacía en el suelo, pero en el aire había otro estruendo. En medio del caos, la figura del hombre de la chaqueta oscura sonrió. No era solo una sonrisa de triunfo, era una sonrisa con secretos que hacían eco. Rafael sintió un nudo en el estómago. Todo se había vuelto un sueño aterrador, algo que no podía controlar. ¿Qué has hecho, Javier? La voz de Rafael resonó entre los murmullos. En su corazón, la confusión se mudó a un mar de dolor y rabia. Pero de repente, algo inusitado sucedió. Una explosión iluminó la sala. Todo se congeló. Las luces parpadearon, y la sala se volvió oscura por un instante. Cuando la luz regresó, un silueteo apareció en la entrada. Un hombre con una chaqueta oscura y el mismo pasamontañas. Su mirada enfocada en Javier y en Rafael, como si conociera cada secreto. «Esto es solo el principio», dijo el hombre, su voz profunda y resonante. La multitud, ya de por sí en pánico, comenzó a empujarse hacia las salidas. Algunos tropezaron. Las miradas se volvieron hacia el hombre. Mientras tanto, Rafael sentía que el sudor le caía por la frente. La adrenalina lo invadía.
pero era el grito desgarrador de María lo que lo sacudió de su trance. ¡Rafael, cuidado! Pero no fue el hombre de la chaqueta oscura quien se movió. Fue Ana, quien con un movimiento rápido se lanzó hacia Javier. ¡No! ¡Déjalo! ¡No puedes hacerle daño! El tiempo se detuvo para Rafael. Ana, la mujer que amaba, la que siempre había creído estar a su lado, en las buenas y en las malas, ahora se interponía entre él y su hermano. La mirada de Ana era un refugio, una mezcla de desesperación y valentía, pero también había algo más, algo que lo consumía. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué lo defiendes? Rafael no podía comprender. Él no sabe la verdad, dijo Ana, y sus palabras parecían resonar en el aire lleno de caos. Javier está en medio de algo mucho más grande que nosotros. Lo que sucedió aquí no es casualidad. La multitud murmuraba. El miedo era palpable. Rafael, mientras miraba a Ana, comenzó a dudar. ¿Cómo podía ella sacar a Javier de la línea de fuego? ¿Por qué mostraba lealtad hacia él? Ana, basta. ¿Qué sabes tú de esto? Pero antes de que pudiera obtener respuestas, un disparo más resonó y el cuerpo de Javier tembló. Rafael dio un paso adelante. ¡No!, grita, pero la escena se transformó en algo surrealista. Javier cayó, pero esta vez no era una herida. Era un truco, una distracción. Era el hombre en la chaqueta oscura quien se reía, mientras todos empezaban a retroceder. Y entonces, un giro desgarrador. Ana, rechazada hacia atrás, reveló un pequeño dispositivo en su mano. «Es un rastreador», ella gritó, mientras todos se quedaban mirándola, confundidos. «Yo soy parte de ellos, lo siento, Rafael». Fue como si el aire se le escapara. Rafael sintió que el tiempo se paraba. Ana no solo había traicionado a Javier, ella había sido la culpable de todo. Su madre, el ataque, la gala, todo era un plan maestro donde ella formaba parte. No. Fue lo único que pudo alcanzar a articular. La verdad se cernía como un volcán a punto de erupcionar. Fue en ese instante de desesperación cuando el hombre de la chaqueta oscura dio un paso al frente. Te dije que esto era solo el principio. Ana es la clave. Ella tiene la información que necesito. Y tú, Rafael, estás en el medio. Los murmullos crecieron alrededor de la sala. Las miradas se cruzaban y Rafael se sintió como en un juego de ajedrez donde cada pieza se movía sin su consentimiento. ¿Qué significa eso? Los latidos de su pecho eran ecos que resonaban con fuerza, y por un instante pensó en la posibilidad de perderlo todo. Fue entonces que entre el caos Rafael decidió actuar. «No pienso dejar que te lleves a Javier». La rabia lo consumía. Su cuerpo se movió por instinto, avanzando hacia el enemigo. Pero todo se volvió un lío frente a él. Un grito, un cuerpo que caía. La sala se quedó en silencio y la revelación de Ana lo paralizó. Pero al mismo tiempo, el silencio rompió como un cristal. La relación, la confianza, todo lo que había conocido, ahora era polvo. La verdad se precipitaba a su alrededor, un tornado de destrucción. Y él estaba atrapado en el centro. ¿Qué pasaría después? ¿Podría recuperar lo que había perdido? Así, entre el horror y la confusión, Rafael supo que su batalla apenas comenzaba. La sala estaba envuelta en un caos absoluto. Rafael estaba paralizado, sosteniendo a su madre, cuyo pulso se desvanecía poco a poco. En un instante, Ana, la mujer en la que había puesto toda su confianza, reveló su verdadero papel en esta pesadilla. Las palabras de Ana, «soy parte de esto», resonaron en su mente como un eco aterrador. El tiempo se volvía espeso, casi irreal. Javier, aún tirado en el suelo, gritó desde su agonía: «Rafael, no confíes en ella. No es lo que parece». La angustia en su voz era palpable.
Rafael sintió que iba a desmoronarse. Los sequetos se apilaban como escombros, aplastándolo. Pero no podía dejar que la desesperación lo consumiera. En su mente, la imagen de María brillaba con luz propia, una esperanza en medio de todo este oscuro laberinto. «¡María!», gritó, en un intento de encontrarla entre la multitud. Pero el sonido de otro disparo lo hizo congelarse. El estruendo rompió el aire. Todo se detuvo. Ana se cayó al suelo. Su rostro mostró un horror indescriptible. Rafael sintió como la vida se le escapaba de la mano. El mundo a su alrededor seguía girando, con gritos y empujones, pero él solo podía concentrarse en ella. Con pasos temblorosos, se acercó a su esposa herida. «No, por favor, no», susurró. Entonces, al mirar hacia arriba, vio al hombre de la chaqueta oscura atravesar la sala, sus ojos en llamas de triunfo. «Ustedes no entienden. Esto es solo el principio de un fin donde solo unos pocos sobrevivirán». Rafael sintió que rabia y pavor se mezclaban dentro de él. Con un grito desgarrador, se lanzó hacia el enemigo. En su corazón había un atisbo de determinación que no podía ignorar. «No te dejaré salir de aquí». Su voz resonó, llena de fuego, pero justo en ese momento, un haz de luz iluminó la sala. Era María, corriendo con desesperación. «Rafael, a tu izquierda». Ella apuntó hacia el hombre que había empezado todo este horror. Cuando Rafael giró, el momento se tornó en cámara lenta. Podía ver cada detalle, la ansiedad en el rostro de María, el brillo de determinación en su mirada. Y entonces, el caos estalló de nuevo. Disparos, gritos y movimiento. La multitud se movía como una marea, todos intentando salir. Rafael sabía que el final estaba cerca. Entonces recordó una frase que le había repetido su madre. La verdad siempre se revela, pero hay que buscarla con valentía. Era el momento de actuar. En una fracción de segundo, Rafael tomó la decisión. «Ana, ven, vamos a salir de aquí juntos», gritó con todas sus fuerzas. Ana, aún en el suelo, tuvo un destello de vida en sus ojos. «Rafael, lo siento, no me dejes», murmuró. Pero era tarde. Había que tomar decisiones duras. «María, ven conmigo», ordenó, y sin mirar atrás salió corriendo. La sala era un caos. Los ecos de la violencia resonaban. Mientras escapaban, una luz brilló en sus ojos. Lograron llegar a una salida trasera. Su respiración era entrecortada, pero la calidez de la supervivencia inundaba su ser. Fuera, la noche los envuelve, pero el peligro no se había ido. Mientras corrían hacia la seguridad, Rafael tomó la mano de María con fuerza. Era el momento de escoger, ser parte del juego o romper el ciclo. Mientras se alejaban, una sensación de determinación recorrió su cuerpo. Habían sobrevivido, al menos por ahora, pero el futuro era incierto. La conexión entre ellos era inquebrantable, y la verdad, aunque dolorosa, comenzaba a iluminarse. «Todo ha cambiado», murmuró Rafael, mientras se detenían, las sombras del pasado aún acechando. «Pero juntos lo enfrentaremos». María asintió, y por un momento en medio de la oscuridad, hubo una chispa de esperanza. La historia se detenía aquí, pero la lucha apenas comenzaba. Y antes de dejarte ir, esto es muy importante. Debes suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Aplasta ese botón de like ahora para alimentar al algoritmo y ayudarnos a crecer. Y te invito a inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. No esperes ni un segundo más para compartir este video
con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento para